entro al aula virtual. Ahí está, de electrónica. ¿Están viendo, no? Hola. Sí, profesor, sí se ve. Bueno, ahí está el aula virtual de electrónica 1. Van a encontrar una sección nueva que se llama transistores de efecto de campo. Si ustedes hacen clic ahí, yo puse unos videos, creo que son 5. Sí, el primero es el que estamos viendo. Me ha parecido, hay miles, ¿no? Estos videos me han gustado. Este es el que estamos viendo. Los tres que siguen son del mismo autor. No, miento. Este está muy lindo también, lo podríamos ver un poquito. Y estos tres son del mismo autor. Este, me han parecido interesantes y me parece que con eso ya es suficiente para esta parte de los transistores de efecto de campo. Entonces vamos ahí a verlo a ese videito. Nosotros habíamos quedado en el Fíjense minuto. que a través de un optoacoplador tomo. Nosotros habíamos visto hasta el minuto 23, tengo anotado. Hasta ahí lo habíamos visto. A donde ponía un MOSFET como ejemplo para excitar un motor de continua y para excitar una pequeña bombilla ahí de luz. Si a ese MOSFET, yo diría que ese MOSFET es un potenciómetro. Imagínense que ese motor estuviera en serie con un potenciómetro a tierra, y si yo lo varío, pues varía el voltaje entregado al motor y así el motor cambia la velocidad. Se podría así con un potenciómetro si el motor fuera de pequeñito, que consume, qué sé yo, 50 miliamperes, 100 miliamperes. Pero ¿qué pasa? Hacer eso con un potenciómetro y no con un MOSFET implica, y con un motor que consuma mucho, vamos a decir 2 amperes, 5 amperes y más, el potenciómetro literalmente debería ser de potencia gigante, tedioso, consumiría mucha energía, se calentaría, o sea, no es eficiente, no es efectivo. Es por eso que se usa un MOSFET, un componente semiconductor, con esta aplicación para que variando el pulso aquí, vamos a aplicar eso, los PWM, que es lo que provoca cuando varía el PWM, se varía el voltaje gate source, varío el nivel de conductividad del cual si fuese un potenciómetro y por lo tanto varío el voltaje entregado al motor y consecuentemente el motor varía su velocidad. Si se fijan, se usa también el diodo, aquí se llama flywheel diode, sería el diodo fast recovery que hemos hablado porque el motor es una carga, inductiva. No sé si todos ya lo sabían, pero es carga inductiva. Si fuera también la bobina de un relay, lleva también su diodo. Fíjense que aquí no está el diodo, porque esto es una carga resistiva, esto es un bombillo incandescente. Ahí el diodo no es obligatorio, la carga resistiva no genera la fuerza contra electromotriz. Aquí este circuito haría lo mismo, de PWM, recuerden, RDR, por ejemplo, si el ohmio 1 kilo o 1 kilo, 10 kilos, y eso funciona, así tal cual. El MOSFET, dependiendo de la potencia que va a manejar, puede ser un encapsulado TO220, manejan 5 o 10 amperes, y si el bombillo o el motor maneja 1 o 2 amperes, ya un MOSFET de 10 puede con él. Ese es básicamente el uso del MOSFET para controlar velocidad en el caso del motor y controlar luminosidad en el caso de la lámpara. Sigamos. Perdón, esto es en vivo. Miren, aquí vamos a explicar, para los que aún no conocen, la verdadera razón y el verdadero concepto del PWM y sus características. PWM es una forma de generar señal, pero se llama oscilador PWM. Les recuerdo que oscilador es todo aquello que genera señal a partir de una polarización de C. Pero este oscilador, al ser PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso, significa lo siguiente. Imagínense que es un circuito que además de estar generando señal cuadrada, él tiene la capacidad de que usted puede variarle el duty cycle. Vamos a aplicar lo que es el duty cycle. Si se fijan, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 señales. Si se fijan, esa señal inicia igual que esa, igual que la tercera, igual que la cuarta. Y el ciclo concluye aquí. Un ciclo es una alternancia positiva de high más una de low. Entonces, high más low es un ciclo. Fíjense, ese ciclo inicia aquí y este ciclo moriría aquí porque ahí inicia otro.
fíjense que en todo caso los ciclos nacen y concluyen en el mismo punto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le digo esto? Porque eso significa que la señal van a tener el mismo periodo, por lo tanto la misma, digo aquí periodo, por lo tanto la misma frecuencia. Algo imperioso, algo como una ley, una norma que debe tener un buen oscilador PWM, es que, no obstante pueda cambiar el ancho de pulso, nunca puede alterar la frecuencia. O sea, esa señal, la señal número 1, la señal número 2, la 3 y la 4, todas tienen algo en común, esa y esa, de que tienen el mismo periodo, la misma frecuencia. Ahora bien, ¿qué es el duty cycle? El duty cycle sería del ciclo completo, o sea, el tiempo on más el tiempo off. ¿Qué proporción me ocupa el tiempo on? Si lo llevamos a una ecuación o fórmula, duty cycle sería T on sobre, o sea, entre T on más T off. T on entre T on más T off multiplicado por 100, porque hay que darlo en relaciones porcentuales. Primer caso, la primera señal. Veamos. En la primera señal vemos un duty cycle de 10%. ¿Qué significa? Que si ese periodo, por ejemplo, es de 10 milisegundos, aquí tendríamos 1 milisegundo y 9 milisegundos. O sea, que solo el 10% del tiempo es ocupado por un tiempo high. Entonces el duty cycle se refiere a la duración del tiempo high. ¿Me copiaron? Así es. En la segunda señal, aquí vemos un duty cycle de 30%. Eso significa que del tiempo total, solo el tiempo on ocupa el 30%. El 70% restante sería de tiempo off. Aquí el duty cycle es de 50%. Significa el tiempo total, tengo la mitad de ese tiempo. Un ejemplo, 5 milisegundos en high, 5 milisegundos en low. Eso es el periodo de 10 milisegundos, pero el periodo puede ser de cualquier valor, depende ya de la frecuencia de la señal que estemos utilizando. Y en la última señal tenemos un duty cycle de 90%, que significa que el 90%, imagínense, 9 milisegundos en high, 1 milisegundo en low. Esto es PWM, un circuito oscilador que sea capaz de variar el ancho del pulso, sobre todo el tiempo en high, de esta manera, pues es un PWM efectivo y lo podemos usar en circuito con MOSFET, porque manejando ese ancho de pulso, y imagínense que eso lo aplico a la entrada de gate de un MOSFET, ya los circuitos que vimos, por ejemplo, el que varía la velocidad del motor, entonces yo le estoy variando el promedio de voltaje entregado a la gate. ¿Cómo así? Quizás no me entendieron ahí. Miren, imagínense que esta señal tiene un voltaje de 10 voltios, o sea, pico. El tiempo on es de 10 voltios. Aquí estoy hablando de voltaje, no del periodo. En este caso, yo voy a tener 10 voltios, pero lo voy a tener nada más 10% del tiempo. Voy a tener 10 voltios en ese tiempo y en este tiempo voy a tener 0 voltios. Aquí voy a tener 10 voltios el 30% del tiempo y en este tiempo voy a tener 0 voltios, y así sucesivamente. ¿Qué significa eso entonces? Por ejemplo, aquí, que si yo tengo 10 voltios durante la mitad del tiempo y la otra mitad tengo 0 voltios, entonces el MOSFET, cuando le aplican una señal como esta, lo que ve es el promedio entre esos dos tiempos, es decir, 50% del tiempo en 10 y 50% en 0, es como cuando usted saca el promedio de una nota, de una calificación. El promedio entre 10 y 0 es 10 más 0, 10 entre 2, porque son dos calificaciones, dos tiempos aquí, sería 5. Entonces el MOSFET ahí estaría viendo 5 voltios. Aquí estaría viendo el MOSFET 3 voltios, aquí estaría viendo 1 voltio y aquí estaría viendo 9 voltios. Entonces, variando el PWM a la entrada de un MOSFET, le estoy variando su voltaje de gate, y como los MOSFET son controlados por voltaje, estaría variando también el voltaje gate source y por consiguiente la corriente de drenador, y en el caso del motor variaría la velocidad. Creo que me entendieron 100%. Sigamos. Bien, aquí ya hay un circuito acabado. Esto es un pequeño PWM con 555. Fíjense que es una estable, ¿no? Pero ahí tiene un arreglo, como unos diodos, un potenciómetro. Eso es para variar el ancho del pulso en función de la colocación del potenciómetro. Ya este circuito les invito a que lo vean bien, lo estudien, lo analicen según lo que hemos hecho en clase y van a entender cómo funciona. Ahora bien, por el pin 3 sale la onda ya, PWM, y puedo controlar a través de la gate del MOSFET. Aquí tiene un part number, pero quizás no aparezca en el país. Pueden buscar el IRF 3205, anótenlo bien, IRF 3205 o el IRF 3710 o cualquiera parecido, y colocarlo así. Vemos el motor y él variando ese potenciómetro. Si no tienen 50K le pueden poner 100K, variaríamos la velocidad de ese motor. Aquí vemos el mismo circuito, pero fíjense que aquí hay un bipolar. ¿Por qué yo quise poner eso? Él funcionaría. Ahora,
el funcionamiento de este circuito sería más efectivo que este. ¿Por qué? Porque este, al ser controlado, el bipolar por corriente, le extraería al 555 mucho más corriente que lo haría el MOSFET. Entonces, el voltaje de salida se atenuaría. ¿Qué pasaría también? Que la corriente de base, al ser más grande, provocaría, en el caso del bipolar, que el circuito completo tenga un mayor consumo que este circuito y tenga una menor respuesta. O sea, la variabilidad del potenciómetro provocaría cambios más bruscos, más arbitrarios al motor. O sea, funciona, pero no funcionaría tan efectivo ni tan fino como lo haría el circuito con MOSFET. De manera que este circuito lo pueden hacer. Si se fijan, aquí no está lo que hemos hablado, pero quizás el que diseñó este circuito no sabía eso, pero ya ustedes lo saben, es recomendable colocarle una R aquí, donde está este 47, de un valor, y colocarle la otra que va de gate source, que sea 10 veces de este valor, como ya hemos hablado. Así que ya saben, me imagino que entienden ese funcionamiento. Sigamos. Bueno, yo lo armé al circuitito este en LibWire. A ver. Hola. Capaz que yo lo tengo Acá abierto. estamos, profesor. Sí, estamos acá. Buenísimo. Ahí está. Ya lo tenía abierto. Ahí está el circuitito que hace referencia a este hombre. Yo lo armé en LibWire. Yo le puse acá una lamparita, pero tranquilamente puede ir ahí lo ven bien, ¿no? Sí, Instalemos, profesor. Sí, profesor. pone un motor a ver qué pasa. Es exactamente el mismo circuito que muestra ahí en el video. Acá la única diferencia es que le pongo yo la resistencia que dice él que no le han puesto. Este circuito integrado se llama 555. Ese circuito integrado fue una revolución cuando salió. Muy linda la historia del 555. Si a alguien le interesa, le gusta, las cuestiones que son anecdóticas, digamos. En realidad, detrás de cada circuito integrado hay una historia. Este circuito integrado lo creó un hombre que era europeo, se va a los Estados Unidos, calculo yo, escapándole a la guerra, y él era electrónico, era muy de los ensayos y de armar circuitos y de hacer cosas. Y entró a trabajar en una empresa que trabajaba con baterías para autos, fábrica de baterías. Y bueno, él trabajaba ahí porque necesitaba plata, pero en realidad no era lo que le gustaba. Él lo que le gustaba era incursionar en cosas de electrónica. Y bueno, tiene una serie de inconvenientes, todos vinculados con la economía. Y él lo diseñó al circuito integrado que tiene la gran particularidad que se lo puede usar de varias maneras. Y él comienza con el concepto de la programación, porque él en realidad estaba buscando otra cosa, ¿no? Lo terminó diseñando este circuito integrado que ha sido tan popular y prácticamente revolucionó la electrónica. Yo creo que allá por los años 50, 60. El asunto es que tuvo un éxito económico hasta el día de hoy. Se lo vende al circuito integrado y es muy usado. Con unos cuantos componentes se pueden armar osciladores, monostables. Eh, bueno, tiene muchas aplicaciones. El asunto es que acá está puesto como modulador de ancho de pulso. Por la salida, que es esta patita 3,
se lo excita al MOSFET que tiene en su drain esta carga. Si ustedes lo ven, lo mandan a simular, acá se genera una onda. Yo estoy midiendo acá en el FET, ¿ve? Y esa onda tiene la particularidad que tiene la igual frecuencia y el ciclo de actividad, que en inglés es duty cycle, se escribe. Este hombre del video le dice duty cycle, no sé cómo. Pero si vos le varias el valor del potenciómetro, mantiene la frecuencia, pero cambia el ciclo de actividad. ¿Ves? Ahí está, un poquito de tiempo conduce y la mayor parte del tiempo no conduce. En cambio, si lo llevas al otro extremo, la mayor parte del tiempo conduce y un poquito nomás del tiempo no conduce. Si lo pones en la mitad, ahí tiene un ciclo de actividad de 50%. Bueno, acá yo le puse una lamparita. A ver, lo vamos a modificar. No sé realmente cómo lo hace. Saca esta lámpara. Creo que tienen motores de continuo este. Motor. Vamos a poner un motor aquí. Vamos a poner el diodo de protección. No sé qué hará. Si me gusta lo vamos a dejar. A ver, vamos. No, pero no se ve el... ¿Qué pasó aquí? Ahí está. No se ve el efecto en el motor. Con la lucecita sí se ve. Pero bueno, eso es la idea sería de que en el trabajo práctico lo armen al circuito este. El circuito integrado este no va a formar parte del programa, digamos. Yo solamente les comento, es un circuito integrado muy interesante. Se pueden hacer muchas cosas, pero no nos vamos a detener en el análisis del circuito integrado. Si ustedes lo arman a esto con un motorcito de continua, ¿qué es lo que van a obtener? Que cuando mueven el potenciómetro el motor varía la velocidad. Obviamente que no van a conseguir manejar un motor de 50 caballos, ¿no? Un motorcito de continua. eh, sí, sí, no. Lo que pasa es que cuando vos tenés este tipo de señal, vos ves que vale cero un determinado tiempo, después vale uno un determinado tiempo y después repite. Entonces, si vos calculas el valor medio que tiene esa señal, supongamos que sea una señal de tensión, que acá de hecho es de tensión, porque acá hay un osciloscopio que lo está midiendo. Si vos calculas cuál es el valor medio de esto, tendrías que calcular la integral de 0 a t de esto, pero en definitiva, ¿qué es? El área encerrada por la, por la curva.
Entonces, si vos ves, acá yo tengo el 50% del tiempo apagado y el 50% del tiempo prendido. Más o menos con 12 voltios, porque eso es lo que es la alimentación, ¿ves? Entonces, si vos calculas el valor medio de esto, aquí te va a dar más o menos 6 voltios por aquí. O sea que esa es la tensión efectiva que le está llegando al motor. Ahora, si vos lo mandás a simular con un ciclo de actividad bajo, el valor medio baja. ¿Lo ves? Entonces, al llegarle menos tensión al motor, va a disminuir la velocidad. Vos tenés que imaginarte que esto, estamos en una frecuencia alta. Estos son 20 milisegundos. ¿Me explico lo que digo? El valor de la frecuencia depende de este capacitor, de esta resistencia y de esta resistencia. Yo le he armado este circuito porque es el que figura en el video. Yo no lo armé físicamente. Eh, pero si el hombre lo pone, debe ser que así anda. Simulándolo, te da estas formas de onda. Pero esta frecuencia no es alta frecuencia de, no sé, de los megahertz, no, no es. Son frecuencias más bajas que se la podría calcular en función del periodo. Aquí, por ejemplo, son 5 más o menos 4 milisegundos. Si el periodo es 4 milisegundos, ¿cuánto sería la frecuencia? Ve a alguien que haga el cálculo rápido. Pero ¿para qué querés 50 Hz? El 50 Hz no. No, el efecto de esto se ve en frecuencias altas. 200 sería la frecuencia. 200 Hz. Claro, pasando los 5 a segundo y dividiéndolo en uno me da 200. Bueno, este, yo no lo armé. Ya a ver si tengo tiempo, lo armo. Yo tengo motorcitos ahí de continua. Este circuito es muy sencillo. Lo armo y les muestro. O si alguien lo puede armar y lo vemos. Bueno, en definitiva, eso es. ¿Qué quiere decir? Que acá el MOSFET este se lo está usando como una llave que prende y que apaga. No recuerdo yo si ya lo vimos al amplificador hecho con FET. ¿Lo vimos ya o no? No, profesor. Todavía no, profesor. Bueno, este circuitito es un amplificador que está armado con un FET. Aquí está y este es un JFET, o sea, un FET de unión. El otro es MOSFET. Digamos que la tecnología es distinta, pero es parecido. Estos, digamos, estos JFET están diseñados para trabajar con bajas señales. Los MOSFET ya pueden manejar tensiones y corrientes más grandes. Aquí armé yo un amplificadorcito. Acá está el generador de señales. Esto también lo he sacado de internet, que figura una etapa amplificadora con MOSFET. En este caso está armado para una frecuencia súper baja de 1 Hz, pero se lo puede poner también que funcione en frecuencias más altas. Y ahí se ve en rojo la salida. La señal de entrada es la azul. Esta es la señal de entrada, la vamos a sacar. Ah, no, la señal de salida es la azul. La señal de entrada era la otra, o sea que este no está amplificando nada. Perdón, yo pensaba que era al revés.
Bueno, no está amplificando. Ya lo voy a ver bien. Yo pensaba que la que amplificaba era la... Nada más que ahora justo me ha salido la duda. No, es un perfecto atenuador. Y esto lo he sacado de un circuito en internet también, que lo he armado exactamente igual. Y yo digo, ah, está andando. Ahí se ve claramente. No está amplificando. ¿Para qué sirve un atenuador, profesor? Para atenuar. No, en realidad, un atenuador no sirve, ¿no? Para señales, digamos, es Claro, porque malísimo. uno lo que quiere siempre es amplificar, digamos. Claro. Bueno, esto lo dejamos, ya lo tengo que ver, ya lo anoto, porque si no, después me olvido. Revisar. No anda. Vamos a seguir viendo el video. El viernes lo volvemos a ver, seguramente. Ah, no, ya sé cuál es el problema acá. Es que es muy baja frecuencia. A ver, le pongamos 10 kHz. Menos. Bueno, ya lo ves. Sigamos viendo el video, que viene una aplicación linda ahí en el video, muy usada actualmente, que es para las fuentes conmutadas. Aquí vemos otra aplicación. La anterior era para ver la variación de velocidad de un motor. En esta aplicación vemos un MOSFET en lo que se conoce como una fuente SMPS, significa Switching Mode Power Supply. Es lo que se conoce como fuente switchada o fuente conmutada, las fuentes que usan las laptops, cargadores de celulares, y hay muchos modelos de fuente que son así. Bien, aquí el MOSFET, hice un oscilador PWM para estos fines, para fuente switchada. El MOSFET recibe una señal PWM y él va a conducir más o menos, poniendo este transformador a trabajar aumentando o disminuyendo el voltaje en función del ancho de pulso. De este lado rectifico, filtro, fíjense que a través de un optoacoplador tomo la señal y la reinyecto de este lado del transistor de nuevo al IC. El circuito anterior, el controlador de motor con 5.5, es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque fíjense que no había ninguna realimentación entre la salida, que era el motor, y la oscilación del 5.5. Este es diferente, este se llama circuito de control cerrado. ¿Por qué? Porque él recibe una información desde la salida y sobre la base de esa información entonces tenemos al IC modulando el PWM, anchando, disminuyendo el pulso y por lo tanto haciendo los ajustes del lugar que tiene que hacer para mantener un voltaje estable. Estas fuentes, si se fijan, por aquí se le aplica, puede aplicarle 100, 120 voltios, no se reduce, se rectifica, se filtra y eso es lo que alimenta. Aquí tenemos un voltaje boost, se llama, que es un voltaje alto, supongamos de 150, 160 voltios DC, y dependiendo del ancho del pulso yo escojo de ese valor y entonces induzco de este lado. Este tipo de circuito suele trabajar a una frecuencia aproximadamente de 100, 120 kHz, por eso son tan efectivos y por eso este tipo de fuente, que ya lo hemos dicho en clase, son más eficientes que las fuentes lineales. Le mostré esto para que vean una aplicación de MOSFET con PWM aplicado en una fuente switchada. Bien, aquí vemos MOSFET de nuevo, mírenlo aquí. Estos MOSFET, esto tan a la inversa. Deberían ser MOSFET. Recuerden que estos circuitos los extraje de internet, hay algunos errores, debí tomar la precaución. Deben de ser MOSFET canal N. El canal N, la flecha debe de apuntar hacia la gate. Vemos un oscilador con un IC que es el 4047B. Y este IC lo que hace es que oscila onda cuadrada en el pin 10 y 11. Usted le acopla. Aquí tampoco veo las resistencias que es recomendable, deben de ir de gate a surtidor. Él así funciona, ¿no? Él así funciona, pero recomiendo ponerle resistencia gate surtidor y recuerden la relación R-DR con el que va aquí. Los dos MOSFET oscilan con el transformador, porque este circuito es un oscilador estable de dos salidas. El pin 10 da high, el pin 11 da low y luego se intercambia. Aquí. Ahí creo que está equivocado el hombre. Está bien que los dos sean de canal N, porque aquí lo que hace es conmuta
y pone este devanado a masa a través de este MOSFET cuando se activa este. Obviamente que cuando se activa este, se desactiva este otro. Y después pone a masa esta parte del devanado a través del MOSFET este. O sea, este circuito integrado, que yo no lo conozco, nunca lo usé, debe ir poniendo 1 acá y 0 acá. Y después 0 acá y 1 acá. O sea, los va activando a uno a la vez. Si ustedes ven, este transformador tiene un punto medio. En el punto medio le llega la tensión rectificada. Perdón. No, me confundí con la fuente conmutada. Este circuito es un inversor. O sea, transforma la continua, que es de una batería de 12 voltios, la transforma en alterna. O sea, a partir de una batería, vos vas a generar acá una tensión alterna. La frecuencia la podés cambiar desde aquí, creo, pero así trabaja, digamos. Lo excita a un devanado primero y después al otro devanado después. Entonces en el secundario se va induciendo una tensión positiva y negativa. Acá estos circuitos, va a decir estas componentes, los capacitores, un recortador de pico y qué sé yo. Acá a la salida tenés 230 voltios de alterna. Se llaman inversores estos circuitos porque lo que hacen es, a partir de una continua, obtener una alterna. Una fuente de alimentación hace el trabajo inverso. A partir de una alterna se obtiene una continua. Pero bueno, no lo armé, estaría lindo de armarlo. Aquí en ese potenciómetro se ajusta la frecuencia. Debe ser a 60 Hz. ¿Cómo? Claro, para obtener una tensión de 220 a partir de la batería. Sí, ahora se usan mucho en energías solares porque para hacer funcionar los artefactos, televisor y bueno, todo lo que tienen las escuelas necesitan alterna y el panel solar provee continuo. Claro, el panel solar lo que hace es la carga a la batería. La tensión alterna de 220 la obtenés con el inversor. Porque en este circuito lo que estamos haciendo es un inversor convertidor de DC, o sea, de la DC de una batería, que se aplicaría en este punto, los 12 voltios también va a este punto, a 110, 120 AC. Ya estos componentes que hay de este lado son filtros, reductores de pico y eso. No es para la práctica obligatorio colocarlo. Sí, ya habría que colocarlo si usted hace un inversor definitivo para instalarlo en una casa. Entonces, miren, este IC tienen que adquirirlo, lo pueden conseguir en las tiendas locales. Se debe de alimentar con 12 voltios, aquí 12 voltios, aunque aquí hay una batería, eliminen la de aquí. Bueno, esta es la batería de 12. Le pueden proporcionar ahí, pero si borro esto de aquí, 12 también se proporciona ahí, es lo mismo, ¿no? Porque están en paralelo. Son 12 voltios, este es el switch de encendido, alimenta el IC, este LED indica que está funcionando, empieza a oscilar, high, low, low, high, se ajusta a 60 Hz y los MOSFET empiezan a switchar. El transformador, que este es un transformador típico, lo que ustedes usaron para la fuente, transformador 12 más 12 y de este lado 120, lo único que aquí lo van a estar usando al revés, o sea, del lado de 12 más 12, este lado, y él entonces ahora va a elevar para el otro lado. Cuando él switchea a 60 Hz, producto de que este IC, que sería el corazón, ¿no? Este IC pone los MOSFET a saturarse y cortarse a un ritmo de 60 ciclos por segundo, él se induce 12 más 12 y lo eleva automáticamente porque esa bobina está hecha para 120, entonces va a aumentar de 24 de extremo a extremo a 120 voltios. Aquí tenemos, aunque ahí dice 230, pero en el caso nuestro vamos a tener 120, 115 voltios. Aquí puse un relay DPDT, un relay que tiene doble huevo de contacto, un relay que se alimenta su bobina directamente de la línea, aunque dice aquí 50 Hz, pero es la línea de 110 voltios, 60 Hz, y aquí hay otra línea. Este es el reto. Ustedes van a hacer una práctica, van a hacer este inversor y usando un relay de doble contacto, ya ustedes, no sé si lo consigan de 110, pero también se puede con un relay de 12 voltios, pero de doble contacto y haciéndole un circuito que desde la 110 active, que no se queme, ese es el reto.
ustedes me van a hacer lo que se llama una transferencia automática, un circuito transfer con relé, de manera que yo tenga línea y tenga inversor. Es decir, imagínense que esto, en vez de ser una línea, esto venga del inversor, los neutros de la línea y este cable se pueden unir, pero pásalo por el relay, a los comunes, ya al común le pones la carga, que pudiera ser un bombillo. Entonces yo lo que quiero es lo siguiente: cuando el inversor esté funcionando, porque no haya energía eléctrica, vamos a tener el bombillo encendido producto de la inversión a través de la batería. La batería pone esta oscilar, los MOSFET se switcheran a 60 Hz, producto de esta oscilación, el transformador eleva y aquí tengo mi voltaje, ¿no? Y a través de un circuito con relay, inmediatamente llegue la línea, se debe de apagar automáticamente esto, el oscilador. Con solo apagar el oscilador se apaga todo, y la carga del bombillo debe de seguir funcionando con la línea de 110. Eso es lo que es una transferencia automática. De manera que la tarea para la próxima vamos a tener el bombillo. No sé si ha quedado claro el tema de usar un relé para hacer la transferencia. Acá está en los 220. Entonces acá supongamos ustedes quieren prender un televisor. Si hay tensión de red, por acá llega la tensión de red. Si hay tensión de red, energiza este relé y conecta este punto que es el común con este punto que viene de la red y este punto con este otro punto. Supongamos que este sea línea y este sea neutro. Entonces tienen el neutro por aquí y la línea por aquí. Ahora, cuando cortan la luz, o sea, deja de llegar energía por la red, se desenergiza este relé. Entonces, este común pasa a conectarse con este polo y este común con este polo. Y esto viene del generador senoidal, que sería este. Obviamente que también hay que poner un contacto del relé para que lo prenda al oscilador cuando no haya luz. Porque si este está funcionando permanentemente, vos vas a tener tensión de red, va a estar generando, está bien, no queda conectada a la carga, pero está consumiendo batería al vicio. ¿Me explico lo que digo? Hola. Exactamente. Así que bueno, ese es el videito que está. Yo puse más aquí en el aula virtual, pero me ha llamado mucho la atención. A ver, creo que es este. Bien, en este video vamos a hablar sobre un nuevo dispositivo que es el transistor de efecto de campo. Como su nombre lo indica, en este tipo de transistor el control de la corriente lo vamos a realizar, se va a realizar mediante un campo eléctrico. Para ello vamos a ver cómo se construyen los transistores, cuál es el principio de funcionamiento, cuáles son sus ecuaciones, sus regiones de operación, y los vamos a insertar posteriormente en circuitos para aplicarlos como amplificadores. Okay. Para iniciar, les menciono que los transistores de efecto de campo tienen una gran variedad en cuanto a su construcción, en cuanto a su arquitectura. Voy a enfocarme nada más a dos tipos de transistores de efecto de campo, los que se conocen como MOSFET, transistores de efecto de campo MOSFET, y los transistores que se les conoce como JFET. Bien, voy a comenzar a hablar sobre los transistores MOSFET. Lo primero es hablar sobre el principio de funcionamiento de este tipo de transistores. Ok, entonces comenzamos con transistores MOSFET. Bien, el principio de funcionamiento de los transistores conocidos como MOSFET se basan en el efecto de campo producido entre dos placas paralelas separadas por un dieléctrico, como es el caso de un capacitor. Lo que tengo mostrado en esta animación son dos placas paralelas, dos placas metálicas paralelas, conectadas a una fuente de voltaje, que en este caso inicialmente se muestra como un cortocircuito, pero con este control voy a poder aplicar un voltaje positivo o negativo a este capacitor, a estas dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, que en este caso estamos simulando que es aire lo que separa a estas dos placas. Si aplico un voltaje positivo, como muestro aquí, la placa superior se va a cargar con carga positiva, la placa inferior con carga negativa, produciéndose líneas de campo eléctrico que
que van de la placa positiva a la negativa, como les muestro aquí. Si aumento la carga, el voltaje entre estas dos placas, aumenta la densidad de campo eléctrico, como lo podemos observar aquí. Igual si invierto el sentido de la fuente, entonces ahora la placa superior se carga negativamente, la inferior positivamente, y tenemos igual líneas de campo mostradas apuntando hacia arriba, es decir, de la carga positiva hacia la negativa. Igual si aumento este potencial, y aumenta la densidad de campo eléctrico, como lo podemos ver. Ok. Me ha parecido muy interesante porque tiene este simulador, que no logro ver qué simulador es, pero está espectacular porque te hace la distribución de las cargas en las placas en función de la tensión. Ve que hay una fuente de tensión y de acá gobernás vos el valor de la tensión, inclusive la polaridad. Y te muestra aquí cómo se distribuyen las cargas y cómo va variando el campo eléctrico. Es más fuerte, digamos, cuando la tensión es más alta. Este es el funcionamiento del capacitor. Está muy bueno este simulador. No sé qué simulador es. La parte que me interesa y me gusta es cómo hace el FET. Lo vamos a ver un poquitito más. Acá está bien explicado, gráfico, para que ustedes vean cómo el canal, porque aquí se pone en medio de este campo eléctrico, se pone un material semiconductor. Entonces vos, variando la tensión en estos dos bornes, lo puedes ensanchar o estrangular al canal. Ensanchando o enangostando el canal, obviamente varías la resistencia eléctrica, entonces vas a estar gobernando la corriente que circula. Lo veamos un poquito más. Bien. El siguiente experimento que voy a hacer es dejar la placa superior como una placa metálica y la inferior cambiarla por un semiconductor. Y hagamos el experimento de cómo se va a comportar ese sistema metal semiconductor cuando aplicamos igual una fuente de voltaje con diferente polaridad. Ok. Bien, en este nuevo sistema, que es nuestro experimento, está formado por una capa superior, que es un metal, el cual se le llama compuerta. La placa inferior, en este caso, está sustituida por un semiconductor tipo P. Puede ser de cualquier tipo, como ejemplo estoy usando semiconductor tipo P. Y ambos dispositivos, es decir, la placa metálica y el semiconductor, están separados por un dieléctrico, que en este caso está mostrado como un rectángulo gris oscuro. Y ese dieléctrico es el dióxido de silicio. Entonces, nuestro experimento consiste en ver cómo se comporta este capacitor. Le repito, un capacitor formado por una placa metálica y un semiconductor, cómo se va a comportar cuando le aplique un voltaje. Ok, entonces con este control voy a aplicar un voltaje positivo. Entonces, la placa superior, la placa metálica superior, se carga positivamente, y en la inferior tenemos un semiconductor tipo P. Tipo P significa que los portadores mayoritarios son los huecos. Si yo aplico un campo eléctrico de esta manera, es decir, con la placa metálica superior con carga positiva, esa carga positiva va a tratar de repeler los huecos hacia la parte inferior del semiconductor. Voy a aumentar el potencial de la fuente de voltaje y observamos que comienza a aparecer una región verde. Esta región verde corresponde a lo que hemos estudiado como la región de carga espacial o región de agotamiento de portadores. Lo que pasa es que los huecos que estaban distribuidos uniformemente en todo el semiconductor están comenzando a ser desplazados hacia la parte inferior, dejando al descubierto las impurezas aceptoras, que hemos visto que podrían estar formadas por el átomo de oro. Entonces, esas impurezas aceptoras comienzan a manifestar su carga, representado por los signos menos que aparecen ahí. Y si sigue aumentando el voltaje, esta región de carga espacial sigue aumentando, sigue incrementando su tamaño, hasta que el voltaje puede llegar a ser muy intenso, tan intenso que los electrones, que son portadores minoritarios en este semiconductor, son atraídos hacia la superficie del semiconductor, como lo estoy mostrando aquí con el trazo naranja. El trazo naranja nos está representando un incremento de electrones, una concentración alta de electrones en la parte superior, haciendo que el semiconductor cambie de semiconductor tipo P a un semiconductor tipo N solamente en la superficie del semiconductor. Este cambio lo estamos haciendo por métodos eléctricos, no métodos químicos. Bien, si incremento más el voltaje positivo, pues la región de carga espacial se desplaza más hacia la parte inferior del semiconductor, mientras que aumenta mucho la concentración de electrones en la parte superior del semiconductor. Ok, voy a repetir este experimento tratando de ver huecos, cómo se comportan los huecos mediante esta animación. Entonces, como el silicio tipo P
el semiconductor que estoy empleando en este experimento, tiene como portadores mayoritarios a los huecos. Esos huecos están representados con cuadros, como los podemos ver aquí. Debido a la energía térmica, a la temperatura ambiente a la que se encuentra este semiconductor, tenemos muchos portadores que están vagando por todo el material. Voy a comenzar a aumentar positivamente la fuente de voltaje para crear un campo eléctrico. Observamos que comienza a crecer la región de depleción de portadores y es posible notar, antes de generar el canal, es posible notar que los huecos están siendo desplazados hacia la parte inferior. Si observamos con detenimiento esta animación, vamos a ver que los huecos efectivamente se encuentran en mayoría en la parte inferior y en minoría en la parte superior. Si sigo aumentando más el potencial, se va a formar el canal, es decir, se van a traer electrones ahí, y los huecos quedan confinados a la parte inferior del semiconductor. Okay. Voy a repetir nuevamente el experimento, colocando ahora también electrones. Los electrones son las esferas rojas que se encuentran ahí. Voy a repetir el experimento, entonces comienzo a aumentar el potencial positivo, se forma la región de carga espacial, y cuando llega a un determinado voltaje, ven cómo los electrones son atraídos hacia la parte superior del semiconductor. Entonces las esferas rojas son atraídas hacia la parte que está inmediatamente abajo de la placa metálica. Aumento mucho el voltaje para que sea muy notorio ese efecto. Observamos que los huecos están confinados, lo repito, a la parte inferior del semiconductor, mientras que los electrones aparecen concentrados en la superficie del semiconductor, exactamente abajo de la placa metálica de la compuerta, generando lo que es un semiconductor tipo N. Es decir, en esta parte, en esta región naranja del semiconductor, abundan más los electrones están en mayoría con respecto a los huecos. Es decir, cambiamos la característica del silicio tipo P a un silicio tipo N por métodos de campo eléctrico. Eso nos permite generar lo que vamos a llamar un canal de conducción de corriente a través de esta zona naranja, en donde los electrones son portadores mayoritarios que van a permitir un flujo de corriente en la superficie del semiconductor. Y este es el principio de funcionamiento del transistor MOSFET. Se llama MOSFET porque el transistor está construido con un metal, que es el elemento con el que se construye la compuerta, metal, un dieléctrico, que es el dióxido de silicio, a eso se refiere la letra O, metal, óxido, y la S es de semiconductor. Entonces nuestra placa en este capacitor, entre comillas, una de las placas está formada por el semiconductor, por eso las letras MOS, M de metal, O de óxido, dióxido de silicio, S de semiconductor, y FET al mecanismo de funcionamiento se refiere al mecanismo de funcionamiento, que es un transistor de efecto de campo. Ok, bien. Entonces, esto define el principio de funcionamiento del transistor MOS. En la siguiente diapositiva podemos observar el diagrama ya un poquito más elaborado de este capacitor especial formado por una placa metálica que recibe el nombre de compuerta, se representa con la letra G. Después, en gris oscuro, tenemos representado el óxido de silicio, el dióxido de silicio como dieléctrico, y en la parte inferior el semiconductor tipo P. Bien, para que esto funcione como transistor es necesario poder aprovechar el canal que se forma por exceso de electrones, como lo vimos en la animación anterior. Para poderlo aprovechar se generan por elementos físico-químicos dos regiones N que se muestran aquí en naranja. A una de ellas se le da el nombre de fuente, se representa con la letra S de source, fuente en inglés, y a la otra se le asigna el nombre de drenaje, drain, con la letra D en inglés. Entonces tenemos dos terminales, fuente y drenaje, a través de las cuales vamos a conectarlas mediante un canal, mediante un semiconductor tipo N, generado por procesos de campo eléctrico, como lo acabamos de observar en la animación anterior. Bien, les explico cómo está conectado el transistor MOSFET dentro de este contexto de fuentes de voltaje que tenemos acá. Bien, nuestro objetivo es unir estas dos regiones N, la región de fuente y la región de drenaje, mediante otra región naranja, región N, que le vamos a llamar canal, conectarlas para que por ese canal pueda fluir corriente a través de toda esta malla, la malla formada por la fuente que le estoy llamando ahorita BDS. Esa va a impulsar la corriente que va a fluir entre las terminales de drenaje y fuente a través del canal que se va a formar en la superficie del dispositivo. Bien, esta corriente va a ser una corriente grande, puede llegar a ser una corriente grande, y este control de corriente lo vamos a establecer mediante el campo eléctrico producido entre la compuerta, la parte metálica, compuerta, gate, por eso la letra G, y el substrato que se representa con la letra B de body, substrato o cuerpo del transistor. Entonces, entre compuerta y substrato se forma un capacitor como el que acabamos de ver, y ese capacitor, mediante el campo eléctrico, vamos a poder poner o quitar un canal entre las terminales de drenaje y fuente para tener una corriente en nuestra malla externa. Ok, voy a hacer el experimento. Con este control voy a variar el voltaje entre compuerta y substrato. Entonces comienzo cargando la placa metálica superior en forma positiva, se reforma la región de carga espacial, como lo vimos
en la animación anterior, y aquí comienza a formarse el canal. Si incremento más este voltaje, el canal se enriquece más. Ok, entonces observemos lo siguiente. Primero, para poder llegar a crear el canal es necesario elevar este voltaje que estoy moviendo, que se llama VGS, representado por la fuente VGS. Es necesario incrementarla hasta un cierto voltaje. Si no llego a ese voltaje, el canal no se forma. Se crea una región de carga espacial, pero no hay canal. Cuando alcanzo ese voltaje crítico, en el cual el canal va a comenzar a formarse, ahí está, que en este caso son 6 volts, el canal se forma, y si sigo aumentando más el potencial, el canal comienza a enriquecerse más todavía. Okay, entonces nuestro voltaje crítico es 6 volts. Si estamos en 6 volts o por arriba, se forma el canal. Si bajo un poquito de 6 volts, el canal desaparece. Ok, ese voltaje especial que me dice a partir de qué potencial se va a generar ese canal, se encuentra representado en la parte inferior izquierda de esta animación, en donde aparece el transistor MOSFET tipo enriquecimiento de canal. Así se le llama a este transistor porque no hay canal, sino mediante campo eléctrico lo vamos a comenzar a enriquecer, a crear. Y el voltaje o el potencial al cual se comienza a crear ese voltaje se le conoce como voltaje de umbral. Se representa por las letras B subíndice T. T es de threshold, de umbral, voltaje de umbral, 6 volts como ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo, si llego al voltaje de 6 volts, como lo tengo en este momento ajustado el VGS a 6 volts, el canal se forma. Si incremento ese potencial, el canal se enriquece más, se hace más grueso, disminuye su resistencia. Y si disminuye el potencial por abajo de los 6 volts, el canal desaparece y no, solamente queda la región de depleción de portadores, región de carga espacial o región de agotamiento de portadores, y por esa región no puede fluir corriente. Necesitamos siempre un canal para que la corriente pueda fluir. Ok, repito el experimento, pero ahora vamos a tratar de ver cómo fluiría la corriente. Ok, entonces para que pueda existir una corriente en el canal que se va a formar entre fuente y drenaje, necesitamos siempre crear un desnivel. Recuerden que necesitamos una fuente externa, un potencial externo para generar corriente. Entonces, si no tenemos ese desnivel, no podemos tener corriente. Entonces voy a poner un desnivel pequeño de 1 volt, por ejemplo, entre las terminales de drenaje y fuente. Ahora voy a comenzar a incrementar el voltaje VGS hasta formar el canal, y vamos a ver cómo fluye la corriente. Entonces aquí comienza a ver canal, y mediante las flechas estoy representando cómo es ese flujo de corriente. Lo voy a repetir. Aquí no hay canal, no hay corriente. Entonces, en el momento en que se crea el canal, en los 6 volts, ahí está, comienza a haber un flujo de corriente. Su valor lo tengo representado aquí, serían 0.32 amperes, 0.32 miliamperes, perdón. Si sigo incrementando el canal, si lo sigo enriqueciendo, la corriente va en aumento, como lo podemos observar en esta parte de la gráfica, 6.8 miliamperes. Y lo incremento el voltaje hasta 10 volts hasta tener una corriente máxima de 14 miliamperes. Ok, bien, si yo elevo un poquito más el potencial de BDS, se conoce como BDS, la corriente se incrementa, pero llega un momento que es este, de 32 miliamperes, en que si incremento más el voltaje BDS, la corriente ya no varía, comportándose el transistor en este momento como una fuente de corriente. Esa fuente de corriente ya no depende de este potencial externo. Sin embargo, sí depende del voltaje de control que está creando ese canal por efecto de campo. Si yo disminuyo este voltaje de 10 volts, observen que la corriente disminuye. Entonces, con este voltaje sí puedo controlar la corriente, pero con este voltaje no. Es decir, en esta malla el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada mediante el voltaje de control VGS. Ok. Bien, entonces ese es el principio de funcionamiento del transistor MOS. Si quito el canal, dejo de haber corriente. Si coloco canal, hay corriente. Si yo lo utilizo en esas dos regiones de operaciones que acabo de mencionar ahorita, o sea, hay canal y no hay canal, puedo considerar que cuando hay canal el transistor está encendido, y cuando no existe canal el transistor se apaga como un interruptor, o está encendido o está apagado. El MOSFET puede emplearse así como un interruptor, y de hecho ese comportamiento del MOSFET como interruptor es el que permite desarrollar toda la electrónica digital actual de la que somos testigos en las computadoras, en los laptops, en sus celulares, en sus tablets, en los controles industriales, controles electrónicos de automóviles, por ejemplo. Casi en todos estos dispositivos, instrumentación médica, la mayoría de ellos está construida con transistores MOSFET, muchos de ellos operando como interruptores de encendido y apagado, que, les repito, es la base de la electrónica digital actual. Los transistores MOSFET se utilizan ya en mayoría, han desplazado mucho los transistores bipolares, y actualmente casi todos los dispositivos digitales utilizan transistores MOSFET como base de su funcionamiento. Sí. Bueno, después termínenlo de ver ustedes. Está muy interesante el video porque tiene este programita de simulación que está muy bueno, te lo explica bien. Yo quería ir directamente al uso del MOSFET. Acá, bueno, lo hemos visto como modulador de ancho de pulso. Este PWM
este, ya lo vamos a volver a ver. En este circuitito que yo he puesto para la simulación, si ustedes observan, nos concentremos primero en este circuito. Acá ustedes tienen un MOSFET de canal N, tiene una alimentación que puede ser 9 voltios, una lamparita, y acá en la compuerta o gate del MOSFET yo voy a poner una tensión. En este caso estoy poniendo 0 voltios, pero puedo también ponerle 9 voltios y quiero que veamos el comportamiento. Si acá hay 0 voltios, que podría considerarse un cero lógico, si consideramos que esto es un bit, ya vamos a definir bien qué es bit, qué sé yo. Pero si yo cambio la posición de la llave y lo pongo en 9 voltios, inmediatamente este MOSFET se comporta como una llave cerrada. O sea, pongo 0 voltios, la llave se abre, la luz se apaga. Pongo 9 voltios, la llave se cierra, la luz se prende. Pongo 0, se apaga. Pongo 1, se prende. 0, se apaga. 1, se prende, ¿no es cierto? O sea, es como una llave. Este circuito se llama inversor. ¿Por qué? Porque si vos medís la tensión que va a haber acá, cuando la llave está cerrada, vas a tener 0 voltios. Cuando vos tenés 0 voltios en ese punto, la luz está prendida. O sea que si vos metes un 0, ¿qué vas a estar sacando por la salida? Esta es la salida. No te concentres en si la lámpara se prende o no se prende. Concéntrate en la salida. Entonces meto un 0. Acá esta llave está abierta, entonces no hay circulación de corriente por acá. Entonces, ¿qué tensión hay aquí? 9 voltios. O sea, meto 0 voltios, saco 9 voltios. Meto 9 voltios y saco 0. ¿Por qué? Porque esta llave está cerrada y está a masa. Entonces, ¿qué tensión tengo acá? 0 voltios. O sea, meto 9 voltios, saco 0 voltios. Meto 0 voltios, saco 9 voltios acá. Le pongamos un voltímetro para que se vea. De todas maneras, creo que es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces lo mandamos a 9 voltios. Meto 0, sale 9. Meto 9 voltios, no sale exactamente 0 voltios, pero es 1,29 milivoltios. O sea, casi 0. Meto 0, 9 voltios. Meto 1, 0. Por eso es que este circuito se llama inversor. Meto un 0 lógico, saco un 1 lógico. Meto un 1 lógico, saco un 0 lógico. ¿Se entiende, chicos? Y Hola. ahí estaría alimentando, en ese caso como está puesto ahora, estaría alimentando con dos fuentes de 9 voltios, una por el lado izquierdo y otra por arriba. Claro. Lo mismo podríamos conseguir si hacemos lo siguiente. Puede ser la misma fuente, o sea, con dos entradas, una sola fuente. Sí, ¿verdad? Y sí, es lo que estoy por hacer. A ver. Vos decís esto. Claro, la misma fuente, sí. Y ahí debería... No sé por qué no prende el foquito.
¿No tendría que ponerlo el de la izquierda en 9? No. Ah, no, claro, es que se va a masa por aquí. Perdón. Ahí va a andar. ¿Me explico? Sí. Nada más que yo lo ponía en el otro lado. Acá. Para que se vea que vos metes un 0, metes un 1 y sacás 0. Metes un 0, sacás un 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿Para qué? esa compuerta es la básica dentro de lo que es electrónica digital. Nosotros vamos a ver 3 compuertitas aquí, nada más. No quiero que le agarre surmenage. Este circuito se llama inversor. ¿Por qué? Porque entra un 1, sale un 0. Entra un 0, sale un 1. Esta otra compuerta que está aquí, a ver, lo vamos a bajar. Esta que está acá, al medio, observen lo que hice. Puse 2 entradas. A una le llamo a otra le llamo B. La entrada A puede valer 0 o 1, o sea, 0 voltios o 9 voltios. La B también, 0 o 1, 0 voltios o 9 voltios. Y lo mando a simular. Ahora A está en 0, B está en 0. La salida está en 1. No se prende la lamparita. ¿Cuándo se va a prender la lamparita? Ustedes ¿B tienen está que en 9, imaginar. profesor? ¿Cómo? ¿B está en 9? Sí. ¿Tendría que estar en 0? El B, No. la llave B. Pará, ya lo veo. ¿Y dónde le pega? Es que cuando estás simulando no puede ser el copy-paste. Perdón. Mira, lo ponemos al voltímetro acá y medimos ahí que esa es la salida. Vas a ver que si las dos entradas A y B están en 0, tengo una salida en 1. Ahora, si vos lo ves desde el punto de vista de la luz, ¿cuándo se va a prender esa lucecita? Cuando el Cuando voltaje esté, esté 0. claro, pero cuando esté cerrada esta llave y esta llave. Están en serie, ¿la ves? Sí. Claro, Entonces, cuando esté en 0, el voltaje esté en 0 ahí, la lamparita se va a alimentar de arriba, del 9 voltios de arriba. Entonces se va a encender. claro, mira, yo pongo un 1 acá y sigue la lamparita apagada. ¿Por qué? Claro, Porque porque esta siguen los llave 9 se ha voltios. cerrado, pero esta está abierta. Cuando yo le pongo un 1 acá, se enciende la lamparita. ¿Por qué? Claro, ahí toman los Porque 9 este voltios de está arriba. cerrado y este está cerrado. O sea, son dos contactos que están en serie. Para que esta lámpara se prenda, tiene que estar cerrada esta llave y esta llave. Y ahí estoy diciendo una palabra muy importante que se llama I. Claro, un AND, un circuito AND. Es una AND. En particular esta es una NAND. Desde el Ah, sí, punto de porque vista, negada. porque está Una AND negada. negada. Si yo le pongo 0 y 0, es 0. Pero aquí sale un 1, ¿ves? Sí, Cuando yo le ponga 1 y 1, es 1. Pero está saliendo un 0.
La lamparita, el monitor, sí te está dando el funcionamiento de una I, pero las tensiones, si vos tocas la salida acá, es no I. Son dos llaves que están en serie. Esta compuerta es una no I. El efecto, viéndolo en la lamparita, es I. Pero en realidad es una compuerta no I. ¿Qué harían ustedes para, para obtener una compuerta I realmente? Bueno, ponen una no I y después de esa ponen un inversor. Y ahí van a tener una compuerta I. Esta es no I. ¿Se entiende lo que digo? Este Sí, tercer profesor. y último circuito que vamos a ver hoy también está compuesta por dos MOSFETs, dos entradas A y B. Ese tiene toda la pinta de un OR. Sí, señor, muy bien. Aquí, Así es. Así es. ¿cómo? Digo porque va a tierra separada. Claro, aquí las dos entradas están en cero y la lamparita está apagada. Si yo prendo esta, la lamparita se prende. Si yo prendo esta, la lamparita se prende. Si prendo las dos, sigue prendido. La única forma que esté apagada es que las dos estén en cero. Entonces, para que se prenda la lamparita, tiene que estar esta llave cerrada o esta llave cerrada. Y ahí dije otra palabrita mágica, O. Esta es I, esta es O. Para que se prenda esta, tiene que estar cerrada esta llave y esta llave. En cambio, para que se prenda esta, tiene que estar cerrada esta llave o esta llave. Esas son funciones lógicas. Hay 6 funciones lógicas básicas. Algunos autores dicen que hay 7 porque consideran una función lógica que se llama SOR. También la consideran como básica a la no SOR, o sea, es la SOR negada. Pero bueno, ya después lo vamos a ver. Yo lo único que quería que veamos en esta parte que estamos estudiando los transistores FET y MOSFET es que de igual manera como al TBJ, al transistor bipolar, que tecnológicamente es distinto que el FET, que el JFET y que el MOSFET, pero en realidad pueden hacer lo mismo. O sea, pueden amplificar, eso sería un trabajo analógico, pero también pueden trabajar como una llave que se abre y que se cierra, y en ese caso ya es un funcionamiento digital. Las compuertas digitales están hechas, digamos que la tecnología que se usa para fabricar las compuertas están hechas con transistores. Ahora, la tecnología del transistor es que da el nombre a la familia lógica que se trata. En particular hay una familia lógica que es la que se impuso para la fabricación de los circuitos integrados de microprocesadores, de memoria y qué sé yo, es la CMOS, que esa está hecha con transistores que son del tipo MOSFET. Entonces, estudiándolo a este componente, eh, eh, ya vamos a ver cómo se arman este tipo de compuertas. Bueno, entonces creo yo que con eso es suficiente para esta parte de los transistores del tipo FET. Hay que armar un trabajo práctico, ya nos vamos a juntar con el ingeniero. Tenemos que repasar con puertas lógicas. Lo que pasa es que todavía, digamos que esto es una pequeña introducción al tema de las compuertas lógicas. Después, más adelante, después que pasemos lo que viene, vamos a entrar de lleno, vamos a definir bien qué es un bit. eh, Hay muchas cosas para decir y ahí la vamos a estudiar, las funciones lógicas. Las funciones lógicas se las puede implementar con, este, con distintos componentes, ¿no? Con TBJ, con FET, con MOSFET, cualquier transistor, digamos, que tenga la tecnología de efecto de campo,
También se la puede implementar con amplificadores operacionales, con tiristores, con triac, qué sé yo. Em, bueno, pero eso viene más adelante. ¿Qué nos estaría faltando? Lo próximo que vamos a estudiar son unos componentes que se llaman rectificadores controlados de silicio. Ahí vamos a estudiar tres tipos, uno que se llaman diac, tiristor y triac, que son elementos distintos de los transistores porque los tiristores y los triac también tienen tres patitas, igual que los transistores. Los transistores, los TBJ, que son bipolares, y los FET, que son los JFET y los MOSFET, los que hemos visto. Hay muchos más. También tienen tres patitas. Entonces vos lo ves desde afuera y te parecería que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Los tiristores y triac sirven básicamente como llaves, el tiristor como una llave para continua y el triac como una llave para alterna. También se los puede trabajar de manera analógica, ya vamos a ver cómo. Después de eso vienen los amplificadores operacionales. Después de los amplificadores operacionales vamos a estudiar los reguladores. Y después de los reguladores viene la introducción esa digital que les digo, que finaliza medio traído de los pelos con el tema del Arduino, o sea, la programación de microprocesadores. Vamos a tratar de hacerlo lo más... Hay un salto brusco ahí de estudiar los componentes básicos hasta llegar a microprocesador. Hay un montón de cosas en el medio que en realidad deberían estudiarse, pero bueno, así más o menos lo estamos armando, porque esta materia que se llama electrónica 1 forma parte de las tecnologías básicas, de las materias que pertenecen a las tecnologías básicas, a donde voy a estudiar lo básico de las tecnologías, en este caso de electrónica. Máquinas eléctricas, por ejemplo, máquinas eléctricas 1, específicamente es de tecnologías básicas. Ahí están las ciencias básicas, las tecnologías básicas y las tecnologías aplicadas. Control automático, por ejemplo, es una materia que pertenece a la rama de tecnologías aplicadas. Qué sé yo, sistemas eléctricos de potencia, pertenece también a las tecnologías aplicadas. Bueno, chicos, vamos a descansar un ratito. Los que entran a la clase de control, les recomiendo que entren, va a estar muy interesante la clase de hoy. Capaz que no vemos mucho de propiamente control automático. Vamos a ver una cosa muy interesante. Bueno, dejamos ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo? Si no, no estamos Profesor, viendo. Sí. no, bueno, cuando estemos en control era para hacerle una pregunta sobre un ejercicio en práctico, del último práctico. Ah, bueno, ahí lo vemos. Bueno, yo tengo Listo, una duda ahí. ninguna pregunta, chicos. Comentario. Nada. Bueno, Gracias, profesor. nos vemos, chicos. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.